Muy buenas noches, señores auditores. Hoy día comenzamos nuestro programa Vamos, somos chilenos de la radio Portales 89.5 FM y ya estamos a 31, miércoles 31 de diciembre, terminando ya a casi a horas de que termine el año y comience el nuevo año 2026. Así que nada, quería poner antes una tremenda canción. No se escucha. Aquí, ¿no se escucha? No se escucha. Ay, no, qué triste. Desventajas de tener buenos micrófonos. Bueno, es verdad. Pero, ¿cuál es la canción? Para así la gente la puede escuchar. Después la busca. Bueno, obviamente había puesto para comenzar la canción Un año más de la Sonora Tommy Rey. Hoy, como Oh, todos sabemos, este va a ser el primer año nuevo sin el vocalista Tommy Rey, que es una muy lamentable noticia que nosotros también comentamos cuando falleció. Y yo creo que va a ser un año distinto sin su música, obviamente va a estar toda la sonora, pero sin él. Igual eso es duro, ¿no? ¿Qué dices tú? Yo creo que es cuático tener un año más sin él, yo creo, la Michi, típica canción yo creo después que en de realidad cuando no ya vamos a son pasar las de año. 12. Nos vamos a quedar ¿Ah? atrapados en el 2025 para siempre. No, 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 no. Oye, ya, oye, sí, no te presenté, no me presenté. Nos encontramos acá con Rodrigo Salinas, nuestro panelista de todo. Ya cumplimos más de un año, ¿no? Juntos, Este año, sí, ya. podríamos decir que sí. Y Michelle Smith, quien les habla, aquí cerrando el año con nuestro último programa de Vamos Somos Chilenos. Obviamente con el ambiente festivalero, aquí yo traje, estamos por Zoom porque obviamente estamos en Año Nuevo y estaba medio complicada la cosa, Yo así que dejé la camisa, yo, polirita. Así que yo estoy ahí muy festivalera y esperemos ya los últimos minutos para pasar las 12. Y comenzando ya con lo que nos convoca, pero antes de eso, ¿qué son las cosas más importantes antes de que también viene en camino Michael, que se va a conectar después en un ratito? Y vamos a terminar los tres, pero importante. ¿Qué son las cosas que tú haces cuando terminas el año? Esas cábalas, Mm, eh, aquí, bueno, gracias a vivir en Valparaíso, nos ponemos en el condominio. Como yo vivo en un condominio, nos ponemos en la escala y vemos los fuegos artificiales. Se ve todo Valparaíso y se ve hasta Concón. Entonces, primera cábala es ir en familia a verlo. Ahí con su champán, sus uvas, ¿ya? Nos falta la cábala de la uva. las 12 uvas verdes. Oye, yo Exacto. tengo que ir a comprar uvas verdes, te juro. Aunque hay cábalas que no podemos cumplir, po. Eso de dar una vuelta por la cuadra, imposible, po. Tengo un condominio gigante. Es que no tenéis cuadra, eso, no No tenéis tengo como cuadra, po. cuadra. De hecho, mi cuadra comienza aquí y termina como por allá en el cerro, en la punta del cerro, así que imposible. Michi, ¿cuál es tu cábala predilecta, aparte de la uva? Las uvas, bueno, abrazar a un hombre, siempre mi cábala era abrazar a Ah, un ¿verdad? hombre. Ahora abrazo a mi marido, así que ya, este sería el segundo año casada, así que segundo año que abrazo a mi marido, no tengo problemas con eso. ¿Y qué más? Abrazar a un hombre, o sea, alguien del sexo opuesto en el Sí. fondo. Yo abrazo a un hombre. ¿Qué más? Sería, guardar como un billete, Ah, en ¿ya? el zapato, ¿verdad? Sí. Y de hecho, guardé un billete el año pasado, guardé un billete de 20.000 pesos. Y hasta el día de hoy no lo he ocupado. Hoy día en la noche lo voy a ocupar. Para comprar uva. Y tengo, y tengo guardado otro billete para como traspasar, porque en el Claro, fondo la idea el es gastar intercambio, ese po. ¿cachai? ¿Cachai? Oye, hay hartas Y de ahí, de cábalas. hecho, mi familia me dice, ay, andáis el año pasado, y yo decía, pucha, que nos falte. Y efectivamente, este año para mí fue un año muy difícil a nivel como de económico, pero a la misma vez podemos decir que nos faltó, a Exacto. pesar de todo, a las peripresias y todo, así que funcionó por lo menos el tema del billete de veinte Es mil que yo, pesos, que yo, yo yo sabía que sé, lo tenía en mí, yo lo tenía ahí, y yo yo decía, ay, sé, lo voy a gastar, y no lo sí, gasté. yo sé por qué fue difícil. Por la ropa interior, po. No fue amarilla. Ay, es que yo no ocupo ropa interior de colores.
No, yo creo que ocupé color piel, porque como para que no se trasluz, Ahí no sea está, po, translúcida. ¿viste? Tiene que ser Ahí, oye, ahí amarillo. se conectó. Oye, ahí se conectó Michael Castillo. ¿Cómo estás, Michael? Oye, ahí parece que ahí Muy, no está muy bien. escuchando. Oye, disculpen el retraso. Estaba con un percance por situaciones de salud. Para los que nos siguen, yo me operé hace poco. Uy, Entonces he seguimos tenido con que los temas estar. de salud. Estamos viejos, loco. No, si Ah, este fin de año. se cayó Este fin de año, ¿qué pasó? este ¿Qué fin de pasó, año Michael? horrible. Chuta, ha estado difícil para Michael en No, términos no, de salud. para todo, ¿no? Hoy esta semana laboral fue innecesaria. Oye, esta semana, oye, yo me desperté a las 8 de la mañana, menos, antes, a las 7, partí trabajando a las 8:30 y empecé a mandar correos, 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 correos. Y de repente me doy cuenta que casi toda mi oficina estaban o sea, estaban de día libre. Y le hablo a la única persona que no está de día libre y le digo, oye, es un saludo de hecho para la Vale. Y le digo, oye, Vale. Me desubiqué, yo mandando correos, no sé qué, y me dice, Michi, pero qué onda, y yo así como, chuta, es que se me había olvidado, de verdad, como que yo me levanté de la mañana con toda, como así, ay, hiperactivada, reuniones, reuniones, como un día normal, completamente normal. De hecho, ahora yo termino acá el programa y me voy y sigo haciendo cosas, y vamos que ojalá terminemos en Año Nuevo. Sí, pero no se siente esa festividad de Año Nuevo. Ay, no, yo sí la siento, pero como que, no sé, aquí, como que no se siente, mira, mira, mira. Claro, pero tú te esfuerzas, pero aquí alrededor, sabes que no hay mucho. Antes yo recuerdo que empezaban desde muy temprano a hacer las cosas. Ahora no, como que les falta esa emoción. Tiene que ser donde, Mira, voy a poner, voy a ver si se escucha ahora. ay no, Ya que Michael no se escucha. no se escucha. No, No, yo no escucho tampoco. No, no se escucha. mm, mm, Ay, ya segunda vez que lo hago hasta sin audífono y ya no me no, funciona. sabes, yo insisto, ¿viste? No se siente Año Nuevo. Ya, Michael, contexto. Intenté poner la canción de Un año más de la Sonora Tommy Rey, pero segunda vez que no funciona. Algo quiere decir. Te Ahí les insisto. vamos a pedir a nuestros, alguna vez que Mark o alguien nos ayude para poner música de fondo. Yo creo que sí nos falta un poco de música. Más en esto, yo creo que aquí en este programa ojalá nos pongan un poquito de música para poder tener un ambiente un poco más ameno mientras tenemos este programa. Por Ya, pero oye, supuesto. Michael, ya que estás metiéndote, ¿nos escuchas bien? No, yo lo escucho fuerte y claro. Ya, perfecto. Mira, estábamos con Rodri hablando un poco más ambiente, por lo que estás mirando acá, estamos ambiente Año Nuevo. ¿Cuáles son tus cábalas de Año Nuevo? Pucha, la verdad, yo soy súper fome al respecto. No tengo cábalas para año nuevo. Ninguna. Ya, pues, No, Michael, ahora, ya, pues, lo primero que tenés que hacer, un billete grande en el zapato, para que te vaya bien, para que haya abundancia. ya, Comerte 12 uvas. Comerte 12 uvas, las lentejas, abundancia, abundancia, uno tiene que decretar, oye, si viene un año muy bueno. Decrétalo, decrétalo. Sí, no, sí, pues. mira, la verdad es que sí he decretado que se viene un año muy bueno. De hecho, eh, pero nunca he sido de las cábalas. Sí, sí, ese es el tema, pero sí, a mí me gusta prender velas, intencionarlas Ah, y ya. dejar que se Ah, consuman igual tenés y que algo. realmente sean Ya, pero eso también aromáticas. es una cábala. Eso también igual tiene un sentido. Y- tiene algo. Obviamente, por ejemplo, no sé, po, en la familia, ustedes también, quizá yo hablé mucho, ocupé algo que hicimos en mi trabajo, como qué fue lo mejor, qué fue lo peor y qué es lo que quieres mantener. Porque no todo, por ejemplo, para mí personalmente, creo que este año, a diferencia del 2024 que para mí sí fue un muy buen año, un tremendo año. Este año encuentro que no fue tan bueno para mí, personalmente. No, no lo pasé tan bien.
Pero igual uno no puede ser tan depresivo, uno igual tiene que verle el por qué pasan las cosas. Al final, de todas maneras, siento que todas estas cosas malas que me pasaron, las veo como un aprendizaje. Las veo como ya, esto fue malo, pero a la misma vez lo pasé pésimo, todo me costó, ta, ta, ta. Pero ahora veo en introspectiva, ¿cómo se dice? Introspectiva, Retrospectiva. Retro. retrospectiva, y digo, pucha, si no me hubiese pasado, no hubiese tomado esta decisión, estaría quizás de otra forma, entonces, y no estaría tan feliz. Entonces, al final muchas cosas, las cosas pasan por algo. Y a veces como que cuesta un poco admitir que como que para que el sol brille, de verdad, muchas veces tiene que haber una tormenta. Entonces, este año para mí fue tormentoso, tormentoso total. Y, y nada, como que, pero al final también siento que el crecimiento personal ha sido muy grande. No sé si a ustedes les pasa eso. Mira, desde mi punto de vista ha sido un año muy difícil, así que... pero anoche estaba viendo un video en TikTok que decía, ¿Mm? tienes una narrativa de poder mejorar. En todas las novelas, al personaje le pasan cosas difíciles para que pueda superarse. El protagonista siempre tiene un desarrollo y siempre va a terminar siendo mejor. Tú tienes que creerte con esa vibra, ese cuento, de que al final todo lo que estás pasando es porque algo bueno se acerca en tu vida. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que ahora lo practiqué mucho con mi familia, como qué fue lo peor, qué fue lo mejor, qué es lo que mejoraría y también qué es lo que mantendría, porque a pesar de que quizás no fue un tan buen año, igual hay cosas que sí me gustaron y que quizás podría mantener. Entonces, no sé si ustedes también practican eso o No, les funciona. Por lo menos, este año para mí es el primer año que lo hice, y estoy como viendo como qué fue lo mejor, qué fue lo peor y qué quiero mantener. Y por ejemplo, una de las cosas que sí quiero mantener y creo que logré, excepto por el mes de diciembre, que yo creo que es el más difícil de todo, para mantener lo que les voy a contar ahora, es la disciplina en relación al deporte, en relación a mi salud. Yo creo que eso sí lo logré como este año, independientemente de todo, creo que algo sí logré como concientizar en mi mente es la disciplina en relación a mi salud mental, salud física y mucho con el gimnasio como todo eso. oye, Excepto por diciembre, debo admitir que diciembre me porté pésimo, pero bueno, son meses que uno sabe que se va a portar mal, pero comenzamos enero con todo. ¿Ustedes qué tienen en ese sentido? Como, ¿cuáles son sus reflexiones? pero Michael, Los escucho. Mira, yo este mes pude hacer poco ejercicio producto de la operación. Me Entonces, imagino. sí, de repente hacía un poco de pesas porque a mí, yo hago deporte porque me gusta sentir y verme bien, pero me pasa que por mi rubro, ya, yo igual soy una persona que yo partí trabajando muy bruto y cuando me dijeron que me cuidara, yo no me cuidé porque total estaba joven. Entonces, si ahora yo descuido mi condición física, sufro de dolor de espalda, dolores de pierna, de rodilla. Entonces, no puedo descuidar el ejercicio. Y creo que es una de las mejores terapias que existe, el formar disciplina y hábitos, porque en el fondo le das un propósito a tu cerebro que, efectivamente. que tienes que entender que es tu mente la que está detrás. Pero por otra parte, lo que tú decías, efectivamente, yo creo que respecto a lo económico, este debe ser mi peor año de la vida. Nunca me había ido tan mal, pero en un momento estaba muy deprimido y me di cuenta de que conocí personas maravillosas, como ustedes, por ejemplo. Me di Mm. cuenta de que muchas personas me apoyaron sin conocerme, me siguieron, se me abrieron puertas en distintos medios de comunicación. Estoy haciendo radio, estoy haciendo televisión. Estuve fue un concurso de podcast y fue uno de los 10 ganadores. Entonces, la verdad es que yo soy una persona que vive desde el agradecimiento y pese a que en lo económico ha sido un año nefasto, todo lo demás me ha ido muy bien.
Por lo tanto, desde el agradecimiento y según mi propia filosofía de vida que he tratado de seguir, ¿ya? Yo soy un fan de la filosofía cínica y como dijo Bukowski, la única forma de que no puedas no, es llegando al suelo, ¿cierto? De ahí ya no puedes descender más, pero es ahí donde te conoces de lo que eres capaz y sabes hasta dónde puedes llegar y desde ese punto nada te puede detener. Y cerrando con una frase de Eric Draven, que muchos lo conocerán como El Cuervo, que a mí me encanta, que es una frase simple, sencilla, que es, no siempre lloverá. Así que para esas personas que nos están escuchando, que también les fue mal, no siempre lloverá y esperemos que este año se venga con todo, que si no, lo importante es tener salud, lo importante es tener a las personas que quieres y a veces cuando el camino parece cerrado, de repente hay que cambiar de dirección y vas a ver cómo se empiezan a abrir otras puertas y otras ventanas. Así que esa es mi reflexión de fin de año. Buena Eso me recuerda a reflexión. un video de TikTok. Estoy viendo mucho TikTok. Decía, Adicto a TikTok. sí, es que uno se entretiene. No, pero me gustan esas frases, me gustan mucho esas frases de como estoica y la encuentro entretenida. Y una era, ¿Mm? si, si el destino nos cierra una puerta, la volvemos a abrir, para eso son las puertas. Pero me gustaban mucho los comentarios diciendo, es que es así, pues, uno tiene que esforzarse, uno tiene que hacer las cosas. Y, y no sacamos nada tampoco con estar deprimidos, a menos que sea clínicamente, eh, llorando por la leche derramada. Yo creo que eso es lo que destaco de este año, de que he avanzado. Igual como Mike, conocí gente maravillosa, mismo Mike. Michi ya te conocía, pero son gente que se mantiene en mi vida. Y yo creo que eso es lo que destaco. Oh, bonitas palabras tienen ambos. ¿Mm? Pero sí es verdad. Esperemos que el próximo año obviamente sea un mejor año, siempre. A veces no pasa, como yo igual debo admitir Ay, que no. yo en ese sentido tuve un sexto sentido de que el 2024 para mí fue tan bueno que el 2025 no esperé nada, pero a la misma vez como que sentí como que se venía a venir como, esto es demasiado bueno, como que cuando las cosas van demasiado bien, de repente hay caídas y Sí. es parte de la vida. Y muchas veces como que también, no sé si los filósofos lo dicen, pero sí como que para tener felicidad, porque uno no puede ser feliz siempre, porque al final si uno estuviese feliz siempre, no, el sentimiento de la felicidad se apagaría, no tendría sentido. Entonces al final fue tan bueno que tenían que pasar estas cosas a veces. Oye, Pero Miche, es verdad, mira, eso que dices tú, lo quiero graficar con una frase de Arthur Schopenhauer, que dice, para poder percibir el fruto dulce, has de haber comido primero el fruto amargo. Y esto es un ejemplo práctico, es que cuando tú vas a un restaurante, antes de cada comida, te dan un vaso de agua o te dan algún postre de helado de piña generalmente para poder preparar el paladar, para poder disfrutar los sabores que vienen. Entonces, piensen que si les tocó comer el fruto agrio, el fruto amargo, es porque estaban preparando esos paladares para poder degustar con todo su esplendor el fruto dulce. totalmente. Así Bueno, que es parte de la vida. Schopenhauer es justamente esa figura que te dice de que la vida es sufrimiento. Todo el resto es secundario. Pero, mira, si nos vamos por esa línea de filósofo y gente erudita, yo me quedo con Víctor Frank, ¿ya? La felicidad no se Ya, persigue, se produce indirectamente. Y él lo dice, la felicidad no puede ser perseguida, debe surgir como un efecto secundario. Mitch. No, si tú Ya, nos das un oigan. poquito de libertad con el Mike, nosotros sacamos nuestro repertorio de frases. De filosofía, ¿no? Oye, Terrible, es que a mí me impresionante. encanta la filosofía, sobre todo los escritores cínicos, porque que vienen de la línea de Diógenes de Sinope, después los escritores oscuros como Arthur Schopenhauer, que parten del mito de Sísifo. Entonces, en el fondo, para los que no saben lo que es el mito de Sísifo,
es una fábula que te hace entender de que la vida no tiene sentido más del que tú quieras darle. Así es que Mm. en esa perspectiva, no importa en la situación que estés, tienes que darle sentido, porque como dijo Nietzsche, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Buenísima. Oye, y con eso nos vamos a una pausa musical. Obviamente vamos a poner una canción muy prendida para seguir y nos vemos en el próximo bloque. Así que seguimos. Nos vemos. Y volvemos de nuestra pausa musical a nuestro programa Vamos, Somos Chilenos de la Radio Portales. 89.5 FM. También nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en nuestro Instagram Portales FM Valparaíso. Y también en @Vamos Somos Chilenos. Así que eso, seguimos acá con Michael Castillo, Rodrigo Salinas y que les habla Michelle Smith este miércoles 31 de diciembre, ya a horas de que termine el 2025 y ya a recibir el 2026 como corresponde. Algunos están manejando y otros directamente desde sus casas por lo mismo, porque estamos a fin de año, en un programa distinto. Yo espero ya, obviamente, en enero encontrarnos nuevamente en el panel mismo presencialmente, pero son cosas que pasan. Eh, Nada, chicos, a lo que nos convoca, un poco de Sí. politiqueo cerrando el año. Nos faltan las cosas ya cerrando con los últimos speech. Hoy día el presidente, no sé si fue hoy día, creo que sí o no. No, no, Hoy día el presidente, fue hace dos días. 2 días ya en los últimos discursos que ha dado el presidente, lamentablemente dio un discurso en una ceremonia de premios nacionales donde lanzó algo inesperado, de que quería rayar que habían espacios demasiado blancos en la moneda y que al final podían quedarse un ratito después y pintan sin permiso. Así fue la frase. Y obviamente esto se dio para mala interpretación, ¿eh? Yo creo que yo lo malinterpreto al tiro. Y me da pena, yo creo que es lamentable que el presidente esté viendo esta imagen a los últimos días del año. No sé qué opinan ustedes. Mira, el Yo creo que contexto. Déjame dar dale un nomás, poquito el Rodrigo. contexto, que es justamente durante la ceremonia de los Premios Nacionales 2025, al destacar al muralista Mono González, el mandatario recordó los grandes murales del espacio del Gobierno de México y contrastó esa experiencia con los espacios blancos del Palacio de la Moneda. Y ahí es cuando él dice, en tono de broma, como lo dice el medio, quédate un ratito después y lo pintamos sin permiso para los que vienen. Yo creo que eso, Eso fue como la guinda de de la torta para los ex- que vienen, sabiendo que el 11 de marzo es el cambio de mando, 2026. Entonces, ahora, Mike, dale, Mike. Lo que pasa es que el presidente ya, ya dejó de comportarse como presidente y se empezó a comportar como un activista. De hecho, estuve escuchando hace poco al vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, y ¿Mm? él decía, dentro de lo que estaba anunciando, contrastaba con las propuestas del futuro gobierno las cosas que se estaban haciendo en este. Cosa que a mí me pareció de muy mala leche, porque yo no había visto desde la vuelta de la democracia, que te veía hacia atrás, yo no existía, eh, un presidente que su vocero, rindiendo cuentas, se pusiera a comparar las propuestas del presidente que viene. Entonces, yo no sé si el gabinete completo se volvió activista o no sé qué es lo que pasa, pero esto marca el tipo de oposición que van a hacer y la verdad es que me parece bastante lamentable porque yo creo que van a negar la sal y el agua, pero afortunadamente los chilenos escogieron con sabiduría y esta gente no va a tener mayoría en el Parlamento ni en la Cámara Alta. Totalmente. es que ese es el Eh, tipo de persona, ese es el tipo de persona de que es un mal perdedor. Partamos por el hecho de que es un mal perdedor. Me parece, bueno, y también un poco desconocer un poco las leyes, ¿eh?
por mucho de que él diga que lo espacio en blanco de la moneda, recordar de que la moneda es un monumento nacional. Por ende, tiene que ser aprobada cualquier cambio por el Consejo Bueno, de... y ahí, de hecho, como que él preguntó si se podían hacer este tipo y dijeron, no, no es imposible. Y por lo mismo, porque ahí tú aceptas de que es un monumento nacional de todos los Y eso te chilenos. vuelve a decir el desconocimiento que tiene el presidente por todo lo que pasa alrededor de él. Es un desconocimiento. Y puede ser un desconocimiento adrede. Yo creo que lo hace a propósito justamente para instaurar esta narrativa. Mm. Así que no, Y lamentables justamente dichos eso es. para terminar el año. Dale, Sí, a dale, mí me Michael. parece, me parece muy de mal gusto porque en el fondo no ha perdido la oportunidad de decir en su calidad de jefe de Estado que no está de acuerdo con el gobierno que viene, achacándole cosas que, bueno, cualquier persona que vea los presupuestos y las rebajas de presupuesto que hubo, donde, por ejemplo, en el Sapo de Miraflores, hay pancartas de que rebajaron horas a los médicos, a los TENS, a los enfermeros. Entonces, se le van a atribuir todos esos recortes al futuro gobierno de Kast. ¿Y se acuerdan cuando decía de dónde van a salir estos 6.000 millones que Kast pretende recordar? Bueno, es sencillo, pues. Contraloría señaló que hay 19 billones de pesos que están descuadrados. Prácticamente de ahí sale bastante más que 6.000 millones. Y si lo queremos traducir a números, ¿qué es lo que alcanzaría con ese dinero? Alcanza para condonar completamente el CAE y para financiar la ruta de Valparaíso a Santiago. Para que se hagan una idea nomás la cantidad de plata que está descuadrada, porque ya no se habla de corrupción, pues ahora siempre se habla de irregularidades. Entonces es No, molesto, a mí la verdad me ofende. y para qué decir también el amarre último ideológico que están haciendo con no solamente con el reajuste salarial, sino que también con el tema del Ministerio de Educación, este amarre donde a último minuto están tratando de dejar a gente y el mismo ministro diciendo, todos los políticos que sean como de cargos políticos, cargos de confianza, por favor se les pide que renuncien. O sea, por favor, de verdad, seamos honestos, que haya honestidad. ¿Ustedes creen que ellos van a renunciar voluntariamente si es que hay algo que los respalda para quedarse? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que algo así va a pasar? Es que son tan superiores moralmente, ¿ya? Que ellos se pueden dar esa libertad de decir esas burradas. Ahora, por un lado tenemos todo este tema que está pasando con el servicio público y con la salud pública, y después tenemos, por contraparte, el mismo gobierno proponiendo subir el sueldo a los ministros. De hecho, Contraloría recientemente le bajó el pulgar a Minsal y frenó la maniobra para subir el sueldo a la ministra Aguilera. Entonces, cuando tú tienes un gobierno de que está preocupado de la imagen, porque solamente eso es imagen, ni siquiera se esfuerzan por hacer realmente las cosas. Estamos hablando de que le están tratando de subir el sueldo y tratar de sacar hasta lo último que puedan de este gobierno. Están tratando de sacar hasta la última gota de cualquier cosa que puedan hacer. ¿Por qué? Porque Mm. el problema no va a ser de ellos, va a ser del gobierno siguiente. El tema es, Y de hecho que, ¿no? Y que ahí tienes un tema, que la gente se va a quedar con lo que está pasando en el momento. Para que no ellos, se nos olvide sí. que por lo menos en la parte de servicios más sociales, INJU, está desfinanciado totalmente. O sea, cuando ya que comience a quedar la embarrada en INJU, va a ser cuando el presidente Kast lo reciba. Pero todo eso pasó este año, pasó con el presidente Boric. Pero cuando quede la embarrada va a ser con José Antonio Kast. Entonces, ¿quién va a tener la culpa? O sea, y ahí corrígeme si me equivoco, pero creo que son 27 programas sociales que fueron completamente desfinanciados. No, no que le bajaron, Sí, sino que completamente a cero. O sea, estamos hablando de solamente que para entregar a las personas que cumplen 18 años una tarjeta de de 50 mil regalo pesos. para ir a donde quisiesen en temas como más culturales.
Exacto. Pero ahí estamos abriendo, estás entregando una cosa y cerrando otra, o sea, tampoco puede ser así la cosa. Tiene que ser Mira, mucho más pensada, premeditada. si fuera una proporción de 1 a 1, te entiendo, pero aquí es 1 a 27. Tú cierras 27 programas sociales para dar uno. Es ilógico. De hecho, se quedan con tanto con lo cultural que olvidan lo esencial. De hecho, la ley de amarre creo que son, si no me equivoco, 32.000 puestos de trabajo. 32.000, y creo que la mayoría se va para salud. Justamente salud que tiene en este momento una de las peores críticas a nivel nacional. De hecho, Mike lo Mm, decía perfectamente. Le bajan el sueldo a todos los funcionarios, pero ¿quién va a ser el responsable después? La gente lo va a atribuir a Kast. No sé qué opinas tú, Mike. ya sé. Se nos murió Mike. Básicamente es eso. Es como dejar agitada el agua para que el estallido social parezca espontáneo. Y en el fondo ya vimos que en el INBA se están llamando a movilizaciones, han habido protestas en contra del gobierno y ni siquiera asume. Entonces es evidente que no les importa si Chile le va bien. Lo que les importa es imponer sus doctrinas. Y eso a mí me parece lamentable porque, como dijo el presidente Boric, antes de ser presidente, la patria es la clase. Y en el fondo ellos no quieren la patria. ¿Y cómo no vas a querer la patria si es tu hogar que cobijó a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos y te permite ser la persona que eres hoy en el territorio que estás, con las personas que conoces, con la cultura que tienes? Entonces, eso a mí me parece lamentable, pero creo que este gobierno le va a tapar la boca a todos aquellos que dicen que prácticamente Chile va a dejar de existir para transformarse en un régimen militar. Yo creo que Y- al gobierno le va a ir bien, a Chile le va a ir bien y a los chilenos nos va a ir bien. Totalmente. Y también como para tampoco, también conversar un poco y antes de cambiar y seguir con Año Nuevo, que me gustaría finalizar los últimos minutos del programa con temas más amenos y de Año Nuevo y de qué es lo que va a pasar acá en la región. Pero para finalizar este tema más político, me gustaría que tocáramos este tema que siento que es un tema que no muchos conversan, de los apellidos sin sentido. ¿A qué me refiero con eso? A los apellidos de extrema derecha, extremo conservador, neoliberal, neo y así, como muchos Ultracentro. apellidos donde ultracentro, donde yo creo que son conceptos que construyen realidades que al final no debemos dejar pasar, de verdad. No debemos dejar pasar eso, porque yo no soy extrema católica. Me da risa y a mí personalmente me llegó al corazón. ¿Por qué? Porque yo participo y por cosas de la vida en el mismo movimiento que el presidente, que el presidente electo, que es José Antonio Kast, que es el movimiento de Schoenstatt. El movimiento de Schoenstatt no es un extremo católico. De hecho, mucha gente católica lo critica por ser demasiado light, porque en la iglesia hay niños corriendo, hay niños jugando, hay juegos. De repente ¿cómo se llama? Hay un santuario pequeño donde normalmente la iglesia más conservadora solamente se puede hacer la misa en el templo, adentro. Nosotros hacemos la misa afuera, que eso no es extremo al final, es al revés. No, mi movimiento, que es el de Schoenstatt, trata de adecuarse a la nueva gente, a lo que está pasando ahora. Y eso es lo que me llama y me gusta mucho de este movimiento católico. Entonces, cuando dicen extremo católico, yo digo, ustedes no saben lo que es el movimiento de Schoenstatt y ni siquiera entienden si es que hablan de extremos. Entonces, a mí me gustaría eso. Dejemos de ponerles apellidos sin sentido a las cosas porque de verdad empezamos a construir realidades que no son. Así que, ¿qué opinan ustedes respecto a mi pequeña reflexión? Pero que para mí me llega directo, Mira, directo. Y yo soy liberal clásica, católica y eso, y de derecha, punto. mira, es que Terminando el año diciéndolo todo. sí, porque ahí te tengo que dar un puntito, marcarte ese puntito de es que el lenguaje crea realidades cuando la persona tiene poder, ¿ya? Cuando el movimiento tiene poder, crea realidades. La izquierda es la que se encargó de ponerle esos apodos
a los movimientos que no le gustaban, ¿ya? Ahora, personalmente, personalmente, y esto lo digo como Rodrigo Salinas, si tú no lo sientes así, no debería por qué afectarte, ¿ya? Pero es que es lo que la gente empieza a escuchar y a creer. Y ahí es donde, Ah, y ahí es turbio. donde tú como persona puedes dar esa batalla, porque tú puedes demostrar que no es así, ¿ya? Y por eso La gente, hago esta reflexión. exacto. Creo que es Y, importante. y por eso mismo, No, yo yo, coincido con Mister. ¿Mm? Dale, Rodrigo, disculpa. No, no, y ahí quería decir, yo creo ahí mismo, justamente, de que el prefijo que tú le coloques a la palabra no define nada, ¿ya? Porque este gobierno, por ejemplo, ha sido una extrema izquierda y a la gente no le molesta. ¿A ti te molesta entonces ser de extrema derecha por estar en contra de los valores de este gobierno? Yo creo que ahí es justamente un llamado a demostrar que las personas se equivocan, que tus valores son estos y que tú puedes demostrar completamente lo que tú crees. A mí me Y parece Eh, muy acertado lo que dice Rodrigo, porque de hecho la exconcertación se bautizó como izquierda democrática, o sea, no admitiendo tácitamente que la izquierda dura es una ultraizquierda no democrática, pero sí mm. son muy buenos para satanizar los términos en las personas que no defienden su idea, en los que denominan ellos como el enemigo de clase. Si bien yo no soy católico, ya, bueno, yo de mi religión no hablo porque considero que la religión es algo súper íntimo. Mis creencias tampoco las suelo compartir, no en medios públicos, pero creo que nadie tiene que tener vergüenza por las ideas religiosas que tenga si están sostenidas en una fe que te hace sentir bien, que no te aleja de tu familia y que no te maltrata. Es decir, mientras tú no estés en una secta que te haga daño a ti y a tu entorno, no tienes por qué avergonzarte de tus creencias. Por lo tanto, cuando tú ves que el mundo tiene conflictos morales, y a veces es la religión la que pone esos puntos sobre las guías. O sea, cuando a mí me dicen, y yo me hago cargo de lo que digo, de que no, mira, es que los pobres musulmanes y los musulmanes no son compatibles con la vida occidental que nosotros tenemos, no son compatibles con el respeto hacia la mujer, no son compatibles con el respeto hacia la vida. Por lo tanto, que tú me digas que tienes una religión que respeta la vida, que respeta el nacimiento, que respeta la propiedad privada, que respeta la integridad del otro y la sanidad mental de la otra persona, yo siento que no tiene nada que avergonzarte que te llamen ultracatólico, extremo católico, porque en el fondo es una religión de respeto. Si bien hubo en un Pero momento de la Pero historia en igual que no lo genera fue, realidades que no son y la gente las escucha y eh, tú puedes tener un criterio bastante formado y quizás lo que estamos acá sí, pero la mayoría de las personas quizás no. Entonces caen mucho en estas realidades y creamos conceptos que constituyen las realidades, que no deberían ser así. Entonces yo creo que es importante recalcar eso y que no estoy de acuerdo con eso. Porque yo no me considero una persona de extrema derecha, ni una persona de extremo catolicismo, simplemente católica, simplemente de derecha. No hay extremos en mi mentalidad. De hecho, para mí los extremos están mal. Yo no estoy de acuerdo con ningún extremo, porque creo que los extremos de todas las cosas, o sea, si me encanta el chocolate es exquisito, pero si como chocolate todos los días, no me va a hacer bien. Me encanta, al final es eso, la vida en general, ningún extremo es bueno. Es eso lo que quiero llegar, estás al final. yo Dejemos ahí, de normalizar, ¿cachai? no, no, es que yo creo que ahí, Michi, Palabras. estás confundiendo la forma con el fondo, ¿ya? Ahí, ¿por qué lo digo? Porque tú estás confundiendo algo que tú estás creyendo, ¿ya? Con algo que estás justamente sintiendo de tu alrededor. Y no nos podemos ser responsables de la gente de que no quiere investigar, que no quiere leer, que no quiere interiorizarse de los No, si no es temas, sintiendo de mi ¿ya? alrededor, es el mensaje que quiero dar. Onda, yo creo que N- es No, importante claro, por eso. dejar de caer en ese extremo, donde no es real.
Cuando de verdad, por ejemplo, es irrisorio que digan que el gobierno actual no es de extrema izquierda, cuando es verdad que yo también considero lo mismo que tú, que sí es de extrema izquierda. Y cuando hablo con las personas es como, no, ¿cómo va a ser de extrema izquierda? Y es como, bueno, ahí no voy a discutir, obviamente, Pero no voy a entrar en discusión. justamente ese es el punto, po, que tú tienes esa oportunidad de dar esa batalla y de decir, oye, esto es así, pero por esto. Yo creo que ese es el punto. No tanto molestarnos por el mote, el apodo como tal, sino que empezar a dar esa batalla de, oye, esto no es así y te doy mis razones. Pero no nos podemos ser Pero por responsables eso de lo que crea la también, gente. por eso yo prefiero hacer el llamado a dejar de tener apellidos sin sentido que no son realidades. O sea, el movimiento de Schoenstatt no es un extremo catolicismo para mí y obviamente me llegó personal porque soy del movimiento, personalmente justo del mismo movimiento que el presidente electo, que es José Antonio Cast, que ya eso ya es un nivel personal de la religión que yo practico, pero son cosas de la vida que nos unen. Ah, una de las cosas que nos unen. Pero también, también me da un poco de risa cuando hablan de extremos, cuando no son así. Y uno tiene que entrar en, por favor, hablemos con la realidad, hablemos con la razón. Creo que eso es lo más importante. Y eso es lo que quiero llegar, hablar con la Mira, razón y no a mí mentir. me gustaría tocar dos puntos. El primero, se notó el tiro que Rodrigo juega Pokémon porque usó la palabra mote. Sí. Así que un saludo a todos los que nos estén escuchando y les guste jugar Pokémon. Yo soy fanático desde niño. Pues lo jugaba en Game Boy. Y lo otro es que efectivamente lo que señalan es súper cierto. ¿Se acuerdan cuando fue el apruebo y el rechazo? Al principio, cuando tú señalabas que ibas por el rechazo, te cancelaban. Eh, Hay humoristas que los atacaban, hay artistas que les señalaban de que cómo puede ser artista y ser de derecha, que era prácticamente una contradicción biológica. Y en el fondo, siempre lo que se busca por parte de estos grupos que son bastante extremos, talibanes prácticamente, es satanizar la postura del otro, porque ellos trabajan, en un momento lo señaló Rodrigo, bajo la lógica gramsciana, pero utilizan el inverso de la ventana de Overton para cancelar las opiniones de los otros. Entonces, parecieran y se intentan demostrar como personas que son muy abiertas, muy dialogantes, pero cuando tú te das cuenta, tienden a cancelar opiniones ajenas, tienden a cancelar a aquellos que no están de acuerdo y los tachan de derecha cobarde, derecha traidora, la derecha maldita. O sea, como que prácticamente ser de derecha te hace delincuente. Y efectivamente en la derecha hay delincuentes, como lo hay en la izquierda, porque los delincuentes no tienen color político. Entonces, cuando tú haces esas análisis de falsa equivalencia, que es el nombre de la figura retórica de esa falacia, la verdad es que solamente estás dañando el diálogo y estás dañando la democracia. Eso, yo creo que eso es lo que quiero llegar, como no ocupar las palabras y bueno, y pelear en el fondo. Mi objetivo es dar la pelea y decir como que la gente no mienta, que no les vendan la pomada cuando no es así. Y ya cambiando el tema, pero es eso lo que me gustaría llegar. Que la gente no les venda la pomada cuando no es, esto no es lo que es. No crean todo lo que sale en las redes porque es impresionante. Como hasta las mismas periodistas que al final ahí uno se da cuenta, cuando de repente uno simplemente lee el titular y se exalta, así como, oh, el tremendo titular. Y después cuando lee la baja, ah, no era tanto la noticia. Entonces al final, obviamente que las palabras sí construyen realidades. Entonces, por eso, a eso es lo que quiero llegar. Y ahí obviamente nosotros como comunicadores en este programa, aprovechando darle gracias a la Radio Portales por este espacio, ya que cumplimos un año más de este tremendo programa Vamos Somos Chilenos. Vamos a seguir todos los miércoles a las 7 de la tarde en vivo y en directo. Ahí les vamos a dar nuestro número para que nos hagan contactos y todo con nuestros panelistas, quizás tengamos invitados y todo, pero, pero eso, yo creo que son espacios donde nosotros igual también tenemos que, si nos molesta algo más cuando
De verdad hay que tener ojo y la gente cree lo que ve en las redes, más en TikTok, más en Instagram y todo. Entonces, un momento de reflexión mío y me llamó mucho la atención. No quiero más esos apellidos sin sentido. Y para terminar, obviamente, darles el espacio para los últimos mensajes. Quería saber dónde van a pasar las 12. Bueno, en mi caso, yo dije que una de mis cábalas Sí, es estar con mi familia acá justamente en el condominio, ver en la escala, en ver, Valparaíso. claro, y ver los fuegos artificiales Oye, los que, fuegos artificiales de Valparaíso son los mejores de Latinoamérica, así que tremendos fuegos artificiales. Lamentablemente, hoy día el día no nos está acompañando, no nos está no, yo creo acompañando. que cambia de aquí a las 12 cambia y se van a ver Sí, sí, preciosos, así que, vamos, eso. pero sí, y hacer un llamado a que me sigan en mi Insta, ya, me puede buscar por mi nombre, Rodrigo Salinas Roja, y me va a encontrar al tiro, ya, y, o si no, @ps.rodrigo Salinas Roja. Y me hice un Y tú, Facebook, me hice viejo, me hice un Facebook justamente para que fuera más fácil. Me pone mi nombre, me busca. qué risa que digas me hizo un Facebook cuando yo tengo Facebook como hace 40.000 años. Es que yo cumplí 28 y me hice viejo. Nada que hacerle. Mm, Oye, Michael, ¿y tú? Oye, eso me ofende. Mira, Oye, mi única cábala es pasarlo en familia, ver los fuegos y nada, y disfrutar como corresponde. Si voy a tomar, no conduzco, así que le hago el alcance a aquellos que quieren beber. Por favor, suelten las llaves para que vuelvan sanos y salvos a su casa. Hago un llamado al autocuidado, no se suban a las pasarelas porque no son para saturarlos de gente, son pasarelas de tránsito, evitemos los accidentes para que estemos todos bien. Mis redes son Michael Castillo F en Facebook y en Instagram. ¿Verdad? Yo sí estoy viejo, tengo 28 también, pero hace 5 años. Y nada, decirle a la gente que nos escucha que los quiero mucho. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Y esperamos que este programa les guste, que lo hacemos con tanto cariño y nos sigan acompañando este 2026, que se vienen hartas cositas entretenidas y queremos que nos sigan acompañando. Así que muchas gracias, los quiero. eso. No, yo nada, más que nada desearles un feliz año. Voy a pasar también, al igual que Rodrigo y que Michael, en familia, con mi mamá, con mi marido, con mi hermana. Así que feliz, voy a ver los fuegos artificiales de Viña del Mar y desearles a todos un feliz 2026, que cumplan todas sus cábalas, que cumplan sus metas, que se viene un tremendo año. Y ya nos estamos viendo el próximo miércoles, ahí con los cagüines de la semana, a mitad de semana, miércoles. Y esto, con todo. Y un abrazo, los quiero a todos. Muchas gracias a la Radio Portales, muchas gracias a Vamos Somos Chilenos por darnos este espacio para terminar el año. Así que muy feliz año y buenas noches a todos. Chau, chau. Chao, chao.